Entonces dice el 307. En la audiencia inicial se va a informar al imputado de sus derechos constitucionales y legales. Primer aspecto de este artículo que tenemos que tomar en cuenta. En esta audiencia, el juez de control tiene una obligación. Y la obligación del juez de control antes de iniciar es verificar que las partes conozcan sus derechos. Y aquí se va a dirigir a la víctima para saber si conoce sus derechos y después se va a dirigir al imputado para saber si conoce sus derechos. Esto lo va a hacer en un orden. En toda audiencia siempre va a iniciar con la individualización de las partes. Esto lo repito mucho, es que las partes se presenten, ¿sale? Previo a esto, es muy común que el encargado de sala se acerque con ustedes y les pida su cédula. Bueno, en toda audiencia vamos a llegar, cuando son presenciales, ya habíamos hablado de que vamos a encontrar 2 escritorios y ¿dónde saber dónde me voy a sentar? ¿Cómo saber dónde me voy a sentar? Bueno, si voy en calidad de representar al imputado, a la persona que está siendo procesada, pues voy a ubicar, si es el caso, si hay una burbuja de confinamiento, si hay una burbuja de seguridad, pues ahí me voy a sentar. Normalmente, si yo me paro frente a la tribuna, frente a los escritorios, me va a quedar a mano derecha. Es muy común que esté a mano derecha, pero no es una regla general, ¿vale? El Ministerio Público, si lo vemos ahora en la perspectiva del juez, el Ministerio Público se va a sentar hacia la derecha del juez. Es muy común que esto suceda, ¿vale? Entonces, si otra forma de ubicarme es, yo imagino que estoy siendo el juez, y entonces hacia su derecha se sienta el MP y hacia su izquierda se sienta la defensa. No es una regla general, pero por costumbre, en el 98% de las audiencias, así acostumbramos a sentarnos, ¿vale? Entonces, esta sería una forma muy práctica. Hay un encargado de sala que es el que va a verificar que todo esté en orden para que se pueda llevar la audiencia y es el que le pasa el recado al juez, ¿vale? Cualquier situación que nosotros veamos en esa audiencia o cualquier condición que veamos, la podemos comentar. Él se encarga de mandarle el mensaje al juez para que el juez sepa a qué va a salir, ¿vale? Por ejemplo, si es muy común que el encargado de sala nos pregunte, oiga, ¿va a diferir la audiencia? Le podemos decir, sí, ¿va a pedir plazo constitucional? Sí, sí voy a pedir plazo constitucional. Ah, entonces ya al juez le va a avisar que sí van a pedir plazo constitucional y esto también se hace porque el encargado de sala tiene que buscar fecha para poner nueva audiencia, ¿sale? Entonces, estas son cuestiones que se pueden hacer. Es muy común también que nos pongan a llenar un formatito. Ese formatito es donde nos van a pedir los datos generales. Aguas. Aquí es muy importante que si va a poner un domicilio el imputado, corresponda al domicilio que está en la carpeta de investigación, ¿vale? Tiene que haber una correlación con el domicilio que ha puesto en la carpeta de investigación, porque también podría ser motivo ahí un arma de doble filo que el Ministerio Público pudiera utilizar si no puede ser localizado. Porque damos un domicilio en una declaración, damos otro domicilio en una ampliación y podemos dar otro domicilio en el juzgado. Entonces, somos una persona que no quiere ser localizada aparentemente, ¿vale? Puede ser localizado en el domicilio del abogado, ¿sale? Podemos poner nuestro despacho para que sea localizado en nuestro despacho, ¿de acuerdo? Que sería lo ideal para que cualquier notificación nos llegue. Pero aquí tengan en cuenta algo. Toda notificación tiene que llegarle al abogado con independencia de llegarle al sujeto procesal, ya sea abogado en calidad de asesor jurídico o abogado en calidad de defensor, ¿sale? Le va a llegar al abogado y aparte le va a llegar a su representado. Todas las partes tienen que tener esta notificación, no hay excepción, ¿sale? Entonces, si me llegó a mí, yo doy por entendido que también le llegó a mi representado, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo acostumbro, en lo particular acostumbro a que el representado dé el domicilio del despacho y mantenemos la comunicación cerrada con el cliente, ¿vale? Le avisamos cuándo va a ser su audiencia, le avisamos cualquier notificación que llegue, nos llega al despacho. Eso se acostumbra. Entonces, llenado este formato, ¿vale? Es también muy común que nos pidan nuestra cédula profesional. Consejo, muchos no se saben su número de cédula profesional, ¿vale? Es un número de millones. Entonces, antes de entregarla, anoten ese numerito en una hoja o en la carpeta, ¿vale? Para que cuando el juez les pregunte cuál es su número de cédula, no digan que no lo saben, porque ha pasado en audiencias.
no calculamos este mínimo dato, porque lo podemos pasar por muy desapercibido. Es un dato muy sencillo, pero sí da una diferencia, porque nos pone muy nerviosos y entonces nos quedamos pensando si hicimos un buen papel o hicimos un mal papel. Y desde ahí empezamos mal, empezamos con el pie izquierdo, ¿vale? Entonces, me van a preguntar mi número de cédula, que no es algo también ya, ya está superado también este tema. Hay muchas formas de individualizarse. Puedo decir abogado Wilber Rutinovo Domínguez Garrido con cédula profesional número tal, o puedo nada más decir abogado Wilber Rutinovo Domínguez Garrido con cédula ya presentada ante su órgano jurisdiccional que me acredita como abogado. También lo puedo decir así. No hay ningún problema. El juez no nos va a decir, a ver, dígame su número. No, podemos hacerlo de esas dos maneras, ¿sale? No hay ningún problema. Eh, lo que sí hay que saber en qué calidad vamos, si vamos como asesores o como vamos como defensa. Ese es el tip. Bueno, hecho esto, ya una vez que inicie la audiencia, siempre este tipo de audiencias, audiencia inicial, en su regla general, va a iniciar con el uso de la voz al Ministerio Público. ¿Sale? Le van a correr el uso de la voz al Ministerio Público. ¿De acuerdo? El Ministerio Público es el que va a iniciar. ¿Por qué va a iniciar el Ministerio Público? Por la lógica que él fue el que realizó el ejercicio de la acción penal, el ejercicio de la acción penal, y desde luego él pidió la audiencia. El que pide, inicia. Pongan el contraste, la diferencia cuando el defensor pide una audiencia de control judicial. Cuando el defensor pide una audiencia de control judicial, entonces el que inicia, ¿quién es? El que pide la audiencia. En este caso sería el defensor. ¿Sale? Bueno, como en esta audiencia es el Ministerio Público el que va a iniciar, entonces el Ministerio Público, dependiendo la modalidad en la que llegamos a la audiencia, porque este artículo 307 nos explica cuáles son las fases, entonces dependiendo la modalidad en la que vamos a llegar a la audiencia, es como va a empezar el Ministerio Público. Entonces vamos a escuchar que el Ministerio Público va a decir oportunidad para, ¿sale? Y entonces va a decir la fase procesal. En este caso, si fuera flagrancia, oportunidad para calificar de legal de la detención en la modalidad de flagrancia. Oportunidad para calificar de legal la detención en caso urgente, ¿vale? Para que no me salte la parte, ya recordé, de los derechos, en ese momento de la individualización, ya una vez que el Ministerio Público se individualizó, luego que el asesor jurídico se individualiza, ya hemos acordado que si es mi primera intervención, lo que debo de comentar es, su señoría, anticipo, le comento, le hago de conocimiento que es mi primera intervención y que no he tomado protesta del cargo. Le tengo que avisar al juez que es mi primera intervención. Le tengo que avisar que no tengo copias de la carpeta. Le tengo que avisar que no me encuentro en condiciones materiales de poder desarrollar la presente audiencia. Se lo tengo que avisar, ¿vale? Entonces el juez, ya una vez que sepa esto, le va a preguntar a la víctima, en este caso, como es al primero que le va a preguntar, si conoce sus derechos. Y una vez que la víctima diga que sí, normalmente siempre dicen que sí, le va a decir que uno de sus derechos es que nombre a un abogado particular, quien lo va a representar como su asesor jurídico. Y le va a decir que si él quiere, la víctima, nombrar al abogado que está a un lado de ella o de él. Y entonces ahí se da el nombramiento. Una vez que la víctima diga, sí, deseo nombrar, entonces le va a preguntar al abogado, protesta el cargo, y lo único que hay que decir es, sí, señoría, protesto el cargo. Listo. No hay que decir más. Sí, señoría, protesto el cargo. Acepto el cargo. Listo. Es todo lo que se tiene que decir. Hecho esto, el juez va a hacer un protocolo, va a decir que se tiene por protesta, se tiene por establecida la protesta legal, que se cumplen los requisitos, que queda como abogado particular, el licenciado tal, quien va a fungir como asesor jurídico. Listo. Cerramos el capítulo de la presentación del órgano acusador y sus acompañantes, asesor y víctima. ¿Vale? Pasa la pelota a la cancha del defensor y entonces el defensor hace lo mismo, se presenta de manera muy concreta, soy el abogado tal, ya es independiente de decir la cédula, listo, me acompaña. Si hay un abogado que lo está acompañando, mi colitigante, me acompaña el abogado, me acompaña el licenciado, ustedes pueden darle el uso de la voz a su acompañante, ¿sale? Para que nada más ya sepa cuándo va a hablar uno, cuándo va a hablar el otro. Es muy común también que, por ejemplo, cuando vamos acompañados,
nos ponemos de acuerdo, hablo yo primero, por ejemplo, ¿quién va a hablar primero? Hablo yo primero, luego sigues tú. Ah, ok, perfecto. Entonces ya nos pusimos de acuerdo. Una vez que yo me individualice, vas tú y luego va el imputado. El imputado sería el último que se va a individualizar. Es muy común, y aguas, no los vaya a sacar de balance, que les pregunte el juez, ¿quién va a llevar la defensa? Porque el Código Nacional nos dice que si bien es cierto, puede el imputado nombrar a varios defensores, la, uno de todos estos va a ser la defensa común. Mayormente lo hacen los jueces federales para que no estén hablando los dos, ¿vale? Porque a veces se repite lo mismo. Entonces también hay que ponerse de acuerdo si yo voy con un colitigante y estamos representando a la misma persona, ponernos de acuerdo qué parte vas a decir tú y qué parte voy a decir yo, en qué fase procesal vas a decir tú y en qué fase procesal voy a intervenir yo. Por ejemplo, de acuerdo al rol de las fases, tú te avientas el control y yo te hago la segunda, o yo me aviento el control y tú me haces el apoyo, ¿vale? O yo me aviento totalmente el control y tú te avientas la imputación, se pueden rolar, ¿sale? Pero eso es muy importante que le adviertan al juez si les preguntan, señoría, la respuesta puede ser de dos formas. Su señoría, la defensa la vamos a llevar indistintamente, el uso de la voz de la misma manera, ¿sale? Solicito que nos dé el uso de la voz a ambos defensores indistintamente. No se lo puede negar, pero aquí hay que tener mucho cuidado de no repetir lo que el colitigante ya dijo, ¿vale? Para que no nos vayan a llamar la atención. Solo es eso. Pero esto que no lo saque de balance, pueden los dos hablar, pueden los dos intervenir de manera ordenada sin repetir lo mismo. Y aquí acabamos bueno, sigue el imputado, le preguntan cómo se llama, da sus datos y le van a preguntar si desea que sus datos se mantengan de manera reservada o los quiere decir públicamente. Para efectos de que la audiencia no tenga mucho atraso, digan que es de forma reservada. Sería más rápido llevar a cabo la audiencia, ¿sale? Entonces, también, consejo, lo pueden llevar ya bajo un escrito, los generales, háganse un formatito en el despacho, observen cuáles son los generales que le pide el juzgado, lo hacen en un formatito y entonces ya cada vez que lleguen con su representado, pues llevan este formatito y entonces se ven muy pro, se ven muy bien, ya, encargado de sala, te entrego los generales de mi representado y mis generales. Entonces ya evitamos ya que estemos anotando y todo, ¿no? Entonces puede ser un buen consejo. Entonces, de hecho esto, le van a preguntar también al imputado si desea nombrar, si conoce sus derechos, si se desea nombrar a un abogado. Y va a pasar lo mismo. Todo este protocolo es antes de que empiece el control de detención, en el caso si fuese el necesario, ¿vale? O antes de que empiece la imputación. Es el primer filtro que vamos a pasar en una audiencia inicial. Tenemos las formalidades, las formas en que podemos llegar a la audiencia, que son formas de conducción de acuerdo al artículo 141 del Código Nacional. Tenemos formas de conducción, como lo puede ser la flagrancia, el caso urgente y la orden de aprehensión, que serían formas de conducción para casos con detenido o formas de detención que permiten iniciar una audiencia. ¿Vale? La diferencia, flagrancia, primero llega con el MP y el MP tiene 48 horas para decidir si va a realizar acción penal e iniciar la audiencia. Caso urgente. Diferencia con la flagrancia es que este caso urgente se inicia una carpeta de investigación y durante el procedimiento en la etapa inicial, dentro de la fase de investigación inicial, el Ministerio Público, que por ciertas circunstancias, necesita girar una orden de detención por caso urgente y entonces para que no se sustraiga la persona y la llevan a la audiencia. Caso urgente, ¿sale? Y la orden de aprehensión ya conocemos, es la que se le pide al juez. Las formas de llegar otras formas de llegar a la audiencia es el citatorio o la orden de comparecencia, ¿sale? Que estos son en libertad. Estas serían sin detenido, con detenido y sin detenido, ¿sale? Pero todas van a la audiencia inicial. Las primeras dos, que es flagrancia y caso urgente, tienen el control de legalidad. La orden de aprehensión no. Citatorio y orden de comparecencia irían directamente a la imputación, al igual que la orden de aprehensión, ¿sale? Y aquí tenemos luego las primeras fases, los primeros actos que van a ser individualización, protesta de cargo, derechos de las partes
Y en este momento es nuestra primera oportunidad de plantear algún incidente. ¿Sale? Algún incidente que impida la realización de la audiencia. Se puede plantear como incidente o se pudiera plantear como una suspensión. Su señoría, deseo hacer uso de la voz previo al inicio de la audiencia, porque hay una situación que imposibilita el inicio de la misma. Se lo puedo decir de esta manera o se lo puedo decir directo, señoría, es mi primera intervención y no tengo copias de la carpeta. Le estoy diciendo lo mismo, ¿vale? Entonces, aquí hay que estar muy atentos de cómo lo vamos a manejar. La primera fase en este orden, aquí lo tenemos, control de legalidad de detención o mandato, imputación, derecho a declarar, vinculación a proceso, medida cautelar, plazo de investigación complementaria y peticiones diversas.